Así que quiero invitarlos a cantar, hermanos. Cante con nosotros y estemos agradecidos con el Señor. ¿Listo, hermanos? Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama y lleno de emoción, que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste la esperanza. Cante, hermanos. Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime, que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Que mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi alma presente siempre esté los múltiples favores y sus misericordias. Pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Cante, hermano. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y el agradecimiento
agradecimiento, vamos. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro servicio de adoración y de aprendizaje de su palabra. Que sean bendecidos cada hogar que nos está viendo ahorita por los medios. Les invitamos que nos acompañen cuando estén por estos lados, cuando puedan visitarnos, a estar en comunión aquí también en persona. Hermanos, vamos a estar el día de hoy en Hechos capítulo 20, en nuestro estudio del libro de Hechos. Estamos estudiando este libro este año, capítulo por capítulo. Y en el capítulo 20 estamos viendo una despedida de Pablo. Está terminando su tercer viaje misionero y se está despidiendo de las iglesias que ha fundado en este tercer viaje. Los últimos 2 años ha pasado en la ciudad de Éfeso. Ya es tiempo de partirse y antes de concluir se va a las iglesias de Macedonia y de Asia Menor y se despide de ellos. Y la primera parte de Hechos 20 podemos ver el amor que Pablo tenía a estas iglesias. Y la otra semana vamos a ver el cargo que les deja a estas iglesias. El título del mensaje de hoy que vamos a ver en Hechos 20 es el amor a la iglesia. Y vamos a ver que Pablo era un hombre que amaba a la iglesia. El amor a la iglesia demostraba que él amaba a Cristo, porque Cristo es el cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hermanos, el que ama a Cristo no va a descuidar su cuerpo. El que ama a Cristo no va a descuidar la iglesia de Cristo. Ahora, en ningún versículo del pasaje de hoy vamos a ver que dice Pablo amaba a la iglesia, pero sí vamos a ver varias maneras prácticas que él demostraba su amor a la iglesia. Todos demostramos nuestro amor en diferente manera. Diferentes culturas alrededor del mundo tienen diferentes maneras de expresar su amor. En los países asiáticos, por ejemplo en Japón, la expresión pública de amor, la cercanía, no es muy común, no es cultural. Pero si vamos en nuestros países latinos y hasta en Europa, es muy común darse el abrazo fraternal, el beso y esa unidad física. Sí es bien común, hasta pública. Hay diferentes maneras de expresar el amor. Muchos que han sido casados por mucho tiempo pueden afirmar que la forma en que sus parejas demostraban su amor ahora es muy diferente a lo que lo hacían antes. Hay muchos varones que piensan que el amor solo se expresa en el día del matrimonio y tienen la mentalidad de que te dije que te amaba cuando nos casamos y si eso cambia, te voy a hacer saber. Hermanos, todos somos diferentes, todos demostramos el amor de diferentes maneras. Pero hoy veremos 3 maneras que todo seguidor de Cristo, sin importar la cultura, sin importar el lenguaje, sin importar el lugar del país donde vivimos,
todo seguidor debe expresar el amor a Cristo de estas mismas maneras. Vamos a ver 3 maneras. Vamos al pasaje de hoy y vamos a ver cómo Pablo demostró su amor a la iglesia. Vamos a leer los primeros 17 versículos de Hechos 20. Dice la palabra de Dios. Después que cesó el alboroto, vimos esto la semana pasada, el alboroto en Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia y le acompañaron hasta Asia, Sopater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Cayo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Triofima. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido de su sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y levantaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros adelantamos a embarcarnos y navegar a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole al bordo, venimos a Mitilene, navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogillo, del día siguiente llegamos a Mileto, pero porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias por el ejemplo que tenemos del amor que Pablo tuvo para la iglesia. Te pido, Padre, que ese mismo amor aprendamos nosotros. Aprendamos a amar la iglesia, que es tu cuerpo. Aprendamos a amarnos unos a otros, que es la reflexión de que somos tus hijos. Bendice este tiempo, Padre. Bendice cada hogar que está escuchando mi voz. Bendice cada persona, Señor. Y que en los próximos momentos que nos enfoquemos en lo que tú tienes que decirnos, para que salgamos de este lugar diferentes a lo que hemos llegado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el pasaje de hoy podemos ver 3 maneras que demostramos que amamos a la iglesia, que demostramos que estamos entregados a la iglesia. Vamos a aprender esto de Pablo y vemos 3 maneras: es con afecto, con comunión y con disponibilidad. Vamos a comenzar. La primera manera es con afecto. La manera que Pablo se despide de la iglesia demuestra qué gran afecto tenía para la iglesia. Dice el versículo 1 que llamó a los discípulos y habiéndoles exhortado, dice, los abrazó y se despidió.
Esto es una demostración visible del afecto que él tenía para la iglesia. Pablo no se consideraba mejor a ellos. Él era un líder, pero no se consideraba superior a la iglesia. Él se consideraba y sus acciones demostraban que era uno de ellos. Los abrazaba con afecto. Y si vamos a ver la próxima semana en el versículo 20 que dice que los miembros le abrazaban y le besaban el cuello. En todas las cartas de Pablo, él expresa este gran afecto para las iglesias. Lo vemos en la carta a la iglesia de Filipo, dice Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. También dice ahí que ora con gozo con ellos porque es parte de sus vidas. Filipenses 1:7 dice, cuando me es justo sentir esto de vosotros por cuanto os tengo en el corazón. También lo vemos a la carta a la iglesia de Corintios, 2 de Corintios 7:3 dice, pues yo he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Lo vemos en la carta de la iglesia de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 2:8 dice, tan grande es nuestro afecto por nosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Hermanos, Pablo tenía a la iglesia en su corazón, dominaba sus emociones. Su amor por la iglesia siempre estaba en sus pensamientos. No tenía vergüenza de decirlos cuánto los amaba. No tenía vergüenza de decirles que les apreciaba. No tenía vergüenza de decirles cuánto significaban para él. Muchos de nosotros crecimos en una generación donde los padres no expresaban este afecto a los hijos. Solo lo hacen cuando los niños son bebés. Los abrazos y los besos paran tan pronto, ya no son bebés cachetoncitos y curiositos. Esto era mi caso. No me recuerdo haber recibido un abrazo, un beso, un afecto de mis padres, a pesar de que yo siempre he sido cachetoncito y curiosito. Yo sabía que mis padres me querían, nunca lo dudé, pero no recuerdo haberlo escuchado. Pero hermanos, yo creo que es importante que nuestros hijos no solo sepan que los amamos, sino que demostremos ese afecto. Yo creo que la primera vez que un hijo o una hija recibe un abrazo de amor y escucha las palabras te quiero, te amo, te aprecio, no debe ser de su primer novio o su primera novia, sino que de sus padres. Muchos jóvenes hoy día no escogen a las parejas correctas porque se quedan con el primero que les da el afecto que no reciben en casa. Padres, no tengan vergüenza de abrazar a sus hijos. No tengan vergüenza de decirle a sus hijos que los aman. Especialmente padres que tienen jovencitas, abracen a sus hijas. Ellos necesitan conocer ese afecto, necesitan conocer ese amor genuino antes de salir al mundo. Nuestros hijos ya están fuera de casa, pero no perdemos la oportunidad para decirles que los queremos. Si estás aquí con tu hijo y tu hija, abrázale. Si lo tienes a tu lado, dales un beso, diles que los aprecias. Después del servicio, llama a una persona que amas, que quieres, que aprecias y diles que los amas. No tengamos vergüenza de apreciar, de decirle a las personas cuánto les amamos. Pero hermanos, el afecto no es algo solo que expresamos con palabras, sino con nuestras obras. No solo lo debemos decir que amamos, sino que lo debemos demostrar. Y Pablo no solo le decía a la iglesia que le amaba, sino que lo demostraba con su entrega, con su servicio. Versículos 18 y 19 dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. El amor a la iglesia se expresa con palabras, pero se demuestra con servicio. Debemos ser imitadores del amor que Jesús demostró para su iglesia. Efesios 5 nos dice cómo Jesús amó la iglesia. Dice Efesios 5:25, dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por sí mismo por ella. Jesús amó a la iglesia tanto que se entregó a la iglesia. Ese es un ejemplo del amor que Dios quiere que imitemos. Ese es el amor que Él nos demostró para que emulemos. Primera de Juan 4:9 dice,
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto está hablando, hermanos, el amor que proviene de Dios, el amor ágape. Es el amor que pone la necesidad de otros sobre la necesidad de uno mismo. Tiene la característica de promover acción. Es un amor incondicional. El amor ágape siempre se muestra por lo que hacemos. Pero es más que solo hacer algo por alguien. Es hacer algo sin esperar nada en regreso. Es hacer un sacrificio por alguien. Pablo entregó su vida para servir a las iglesias. Él se sacrificó al ministrar a las iglesias. Antes de terminar su segundo viaje, él regresa a Macedonia y ministra a estas iglesias. Y nos dice el versículo hoy, dice que después de recorrer aquellas regiones y exhortándolos, dice, con abundancia de palabras. Le estaba exhortando, les amaba tanto que estaba ahí presente ministrándoles. Y después de Macedonia se fue a Grecia por 3 meses. Después se va a Siria, después regresa a Macedonia, después regresa a Asia, después regresa a Troas. ¿Por qué Pablo andaba arriba y abajo por toda Europa y Asia? Era una demostración de su amor, de su afecto que él tenía para la iglesia. Él estaba completamente entregado a ministrar a las iglesias. Esto no era una gira de despedida, de diversión. No era una gira para recibir el elogio del pueblo. En todo lugar que iba encontraba ataques y persecución. En todos los lugares que iba, la primera vez que estuvo ahí, muchas veces tuvo que salir porque lo estaban persiguiendo y atacando a la iglesia. Pero regresa y encuentra lo mismo. Versículo 2 dice, llegó a Grecia después de haber estado ahí 3 meses y siendo puesta acechanzas por los judíos, dice. El versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo estaba ministrando y soportando ataques de los judíos porque él amaba a la iglesia. Esto no era un amor sentimental, esto no era un amor romántico, era un amor de sacrificio propio, era un amor que sufre todo, era un amor que soporta todo. Hermanos, el que ama a la iglesia persiste aún cuando las cosas se ponen difíciles. No abandona la obra cuando vienen las adversidades, sino que se remanga la camisa y pone manos a las obras, redobla sus esfuerzos y se entrega más a la obra. Ese es el amor que debemos tener por la iglesia. Es el amor que Jesús demostró en la cruz por nosotros. Es un amor incomprensible, es un amor inmerecido, es un amor incondicional, es un amor desinteresado, es un amor que sirve sin esperar nada en regreso. Unos dirían, Dios pudo amar de esta manera porque es Dios, pero yo soy humano, yo no soy Dios. Pablo pudo amar de esta manera porque era un creyente maduro, era fuerte en su fe, pero yo no soy Dios, yo no soy tan fuerte como Pablo, yo no puedo amar así. Tal vez más tarde, unos años, cuando ya esté más tiempo como creyente, cuando ya sea más maduro, cuando ya crezca en mi fe. Pero hermanos, todo creyente tiene la capacidad de amar a la iglesia como Jesús lo amó. Todo creyente tiene la capacidad de amar con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el momento que una persona acepta a Cristo como salvación, Dios derrama ese amor perfecto en tu corazón. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dada. Vimos hace unas semanas que el Espíritu Santo se recibe el momento que una persona cree en Cristo. Y ese mismo momento recibes ese amor de Cristo. Y ese perfecto amor habita en todo creyente en forma del Espíritu Santo, en forma del fruto del Espíritu, que comienza con el amor. Todo creyente tiene la capacidad de amar como Cristo amó a la iglesia. Y si un creyente no demuestra ese amor, no es porque no lo tiene, sino es porque no está permitiendo que el Espíritu Santo obre en él. No le está dando el liderazgo, la guianza de su vida al Espíritu Santo. Debemos siempre preguntarnos,
amo a la iglesia como Cristo amó a la iglesia, me entrego a la iglesia como Cristo se entregó a la iglesia, demuestro el amor al cuerpo de Cristo con mi servicio, estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a soportar adversidades por mi amor a la iglesia. Eso es lo que significa tener el amor a la iglesia que Cristo lo tuvo. Es el amor que Pablo tuvo para la iglesia como imitador de Cristo y es el amor que nosotros debemos tener como iglesia. Esa es la primera manera que demostramos nuestro amor a la iglesia, con afecto. Ese afecto lo expresamos con palabras, pero lo demostramos con obras. La segunda manera que expresamos nuestro amor a la iglesia es con comunión. En el pasaje de hoy tenemos el primer relato de las reuniones corporales de las primeras iglesias. Si se recuerdan, en Hechos 2 nos dijo que las primeras iglesias se reunían cada día en las casas para orar, para enseñar, para comer juntos, para partir el pan. Pero estos eran reuniones pequeñas de 2 o 3 familias de creyentes que se iban en diferentes casas. Normalmente las casas que estaban cerca, 3 familias se juntaban cada día a orar, a leer la palabra, a aprender de la palabra. Claro que eso siempre es importante. Todos debemos pertenecer a un grupo de estudio. Todos debemos tener esa comunión con ciertas personas para estudiar, para orar juntos, para convivir, para visitarnos. Pero lo que vemos aquí en Hechos 20 por primera vez es una reunión de toda la iglesia. Dice, el primer día de la iglesia, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Esta es la primera vez cuando se reúnen toda la iglesia. Es la primera vez que lo vemos en Hechos, que toda la iglesia está reunido. ¿Y qué hacían cuando se reunían? Vamos a ver este patrón de la primera iglesia cuando se reunían por primera vez, porque eso siempre aplican para nosotros hoy día. Primero vamos a ver cuándo se reunía la iglesia. Dice el versículo 7, el primer día de la iglesia, reunidos los discípulos. Los primeros creyentes se reunían todos como iglesia el primer día de la semana. El primer día de la semana. Ahora, para los judíos era la ley, la tradición, la cultura, apartar un día para Dios. Le llamaban el día de reposo. Y ese día comenzaba cuando se ponía el sol el viernes y terminaba cuando se ponía el sol el sábado. Pero el día de reposo ya se había convertido en una forma de legalismo. Ya no era un día para honrar a Dios, sino para hacer obras para ganar el favor de Dios. El mismo Jesús fue criticado por obrar, por sanar, por ministrar en el día de reposo. Yo creo que eso fue una de las razones que los creyentes cambiaron este día apartado para Dios. En vez de hacerlo el sábado, lo cambiaron para el primer día de la semana, que sigue siendo el domingo. Eso fue la razón, pero la razón más importante es porque para simbolizar, para conmemorar la resucitación de nuestro Señor, que resucitó el primer día de la semana. Ese fue el primer día de la semana y fue cuando se apareció a los discípulos. Juan 20:19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estado con las puertas cerradas en él, donde los discípulos estaban reunidos por medio de ellos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz con nosotros. Jesús resucitó el primer día de la semana. Y es por eso que el domingo era el lugar ahora que vemos desde las primeras iglesias que tomaron ese día para reunirse como iglesia, para conmemorar la resurrección de Jesús. Y nos dice Pablo, hermanos, que sin la resurrección de Jesús nuestra fe es vana. Y es un día lógico que se toma para celebrar juntos nuestra fe, ese día de resurrección, un domingo. Ahora, la Biblia no prescribe ningún día específico que nos debemos de reunir como iglesia. Así que tengamos mucho cuidado de no caer en legalismo de los judíos y criticar a las personas que no tienen servicio los domingos. Es más, el relato que vemos hoy dice que ocurrió la noche del primer día. Esa noche del primer día no era el domingo, sino que era el sábado. El día comenzó del primer día cuando se puso el sol el sábado. Así que estaban reunidos ellos
la noche del sábado. No hay reglas específicas, no hay mandatos en la Biblia que nos dice qué día nos tenemos que reunir. Pero lo que la Biblia sí prescribe, lo que Dios sí desea, lo que Dios sí demanda de su pueblo, es que se aparte por lo menos un día, que se aparte un día para Él. Y eso es lo que vemos en las primeras iglesias. Y en todas partes del mundo, a partir de esos tiempos hasta ahora, los creyentes se reúnen juntos como iglesia los domingos, conmemorando la resurrección de nuestro Señor. Es un día especial, hermanos. Es un día que debemos dar prioridad para honrar a Dios. Antes de que yo fuera creyente, el domingo no era nada más que el segundo día libre de fin de semana. Era un día para hacer todo lo que no pude hacer durante la semana. Era un día para recuperarme de las fiestas del sábado. Era un día para dormir tarde. Y siempre lo es para mucha gente. Yo escucho mucha gente que dice, no puedo ir a la iglesia el domingo porque es mi único día que tengo para descansar. Antes que conozca yo a Cristo, el domingo era mi día. Era mi día para descansar. No entendía yo cómo los cristianos pueden desperdiciar los domingos en la iglesia en vez de dormir tarde y estar descansando en la casa. Pero cuando Dios me salvó, Dios también cambió mi percepción de este día. Cambió mi enfoque de este día. Ya no es mi día, sino que es el día de Dios. Es el día de estar en comunión con mis hermanos, para glorificar a Dios, para alabar a Dios. Es un día de descanso, sí, pero de descanso espiritual. Es un día para darle gracias a Dios por las bendiciones de los últimos 6 días y de preparar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón para la próxima semana. Es un día para recargar nuestras baterías espirituales con el poder de Dios. Hermanos, Dios diseñó nuestros cuerpos de una manera maravillosa y lo diseñó de una manera que requiera un tiempo de descanso. Él mismo nos dio el ejemplo. Él creó el mundo en 6 días y descansó el 7º día. Y no descansó porque estaba cansado. Él es todopoderoso, Él no se cansa. Él descansó como ejemplo para su pueblo, como un ejemplo para su iglesia que tenemos ahora. Si no le damos descanso a nuestro cuerpo, se descompone, porque no fue diseñado para seguir y seguir y seguir sin descansar. Hace unas semanas estuve viajando por mi trabajo fuera del país y estuve en Europa y el cambio de tiempo es 8 horas de diferencia. Cuando allí es de día, aquí es de noche y al revés. Y hermano, solo estuve ahí 5 días, el 6 días me vine de regreso. Mi cuerpo no tuvo tiempo para ajustarse. La noche cuando ya me estaba ajustando, era la última noche que estaba ahí, regresé aquí a Estados Unidos y al revés, ya no me podía ajustar al otro y me estaba tomando más tiempo, ya no descansaba. Ya habían pasado, regresé un sábado, un martes, ya eran 10 días que no podía dormir bien y seguía trabajando. El miércoles mi cuerpo dijo, ya no más, ya no puedes más, tienes que descansar. Me enfermé, agarré una gripe y forzosamente tuve que estar en casa 3 días descansando para recuperarme. El descanso físico es importante para nuestros cuerpos. Dios nos diseñó de esa manera. Pero hermanos, Dios también nos diseñó para requerir un descanso espiritual. Por lo menos darle un día a Dios para descansar nuestro espíritu. Hace muchos años se usaban unos burros para trabajar adentro de las minas, pero era muy difícil sacar y meter a esos burros todos los días, así que se quedaban ahí todo el día. Pero cada domingo los sacaban, forzosamente lo tenían que sacar una vez a la semana. ¿Por qué? Porque si no sacaban a esos burritos de la mina, ellos se acostumbraban a la oscuridad, sus ojos se acostumbraban a la oscuridad y después de poco tiempo quedaban ciegos y ya no eran útiles para la obra que tenían para ellos. Tenían que sacarlos por lo menos una vez a la semana para que sus ojos se enfoquen, su vista se enfoque en la claridad y en la luz del día. Hermanos, necesitamos apartar tiempo cada semana para enfocar nuestra visión espiritual. Necesitamos apartar un día por la semana para salir de la oscuridad del mundo y enfocarnos en la luz de Dios.
Necesitamos por lo menos un día a la semana para estar en comunión con otros creyentes, exhortándonos y animándonos. Necesitamos apartar un día para celebrar a Dios por quién es y por qué le ha hecho por nosotros. Hermano, lo peor que podemos hacer como padre, como testimonio para otros, si decimos que somos cristianos, es demostrarles que este día del Señor es opcional. Que vamos a la iglesia solo si no hay nada más que hacer. Si quieres que tus hijos aprendan el valor de conocer a Dios, demuéstrales que el día del Señor es importante. Demuéstrales que es una prioridad para tu vida. Si quieres servir de testimonio a otras personas de cuánto valoras a Dios, demuéstrales que el domingo es un día especial, es un día apartado para Dios. Ese vemos en la iglesia, se reunían por lo menos el primer día de la semana. Ahora vemos por qué se reunían, qué es lo que hacían cuando se reunían. Dice que reunidos los discípulos, dice, para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ahí son dos razones que se reunían toda la iglesia, para partir el pan y para la enseñanza. Vamos a ver cada uno de estos. Primero, para partir el pan. El partimiento del pan servía dos funciones importantes en las primeras iglesias. En primero, este partimiento de pan era una cena de traje. Y no estoy hablando de traje como el mío, sino que todos traían su comida para compartir con otros. Era una expresión de amor para compartir con otros los alimentos, la bendición que Dios le había dado. Era un tiempo para bendecir a aquellos necesitados de la iglesia que no tenían como lo que otros tenían. Todos se sentaban a comer juntos, traían la comida como comunión y cada quien comía, demostrando que somos todos un cuerpo en Cristo. Y la segunda función del partimiento de pan ocurría al final de esta cena del Señor, de esta cena comunal, y era la cena del Señor, era la celebración de la cena del Señor. La cena del Señor es una de las dos ordenanzas que Dios le dio a la iglesia. La noche que fue arrestado, le dio esta ordenanza. Es un tiempo para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz, donde tomamos el pan que simboliza su cuerpo, tomamos el jugo que simboliza su sangre. Y cuando Jesús puso esta ordenanza, les dijo, ¿qué debemos hacer para observar esta ordenanza? 1 Corintios 11, 23 y 25 dice, el Señor en la noche que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto en cuantas veces la bebáis en memoria de mí. La palabra de Dios no nos dice ningunos requerimientos específicos acerca de cómo o cuándo debemos de celebrar la cena del Señor, pero sí lo debemos de hacer. En esta iglesia nosotros lo celebramos la primera semana de cada mes. No lo hacemos cada semana porque no queremos que se convierta en un rito nada más, sino que sea un tiempo donde reflexionamos, nos examinamos, como pide la palabra que lo hagamos. Pero la cena del Señor, hermanos, no se tiene que hacer en la iglesia, no tiene que ser oficiado por un pastor o un diácono o una persona ordenada. Todo creyente puede y debe celebrar la cena del Señor cuando lo desea. Se puede celebrar en su familia. Hermanos, si tienen hijos pequeños, nietos pequeños, es una gran manera de enseñar a sus hijos la obra de Jesús en la cruz. Se puede celebrar en su casa con otros creyentes, en sus grupos de estudios bíblicos. El único requisito para tomar la cena del Señor es que sea salvo y que preparemos nuestros corazones. Y la segunda razón que se reunía la iglesia, toda la iglesia, era para la enseñanza. Dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó su discurso hasta la medianoche. La enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, es la prioridad de la iglesia. Cuando vemos en todas las iglesias que Pablo fundaba, pasaba semanas, meses, hasta años en esas iglesias. ¿Y qué hacía? Les enseñaba la palabra.
Un gran problema que existe hoy en día es que muchos van a la iglesia no para aprender de la palabra de Dios, sino lo miran como una forma de entretenimiento. Van para sentirse bien ellos mismos. Y si no les gustan los cantos, si no ven un show que quieren ver, si el mensaje no les entretiene o no les agrada, se van en busca de otra iglesia que se los va a dar. Van en busca de una iglesia que está enfocado en el entretenimiento. Y hermanos, lamentablemente hay muchas iglesias que solo se enfocan en hacer a las personas sentir bien, a entretenerlos, a jugar con sus emociones para que regresen. Debemos venir a la iglesia para escuchar, para aprender, para absorber la palabra de Dios y para así poder obedecerlo. Eso es lo que vemos en las primeras iglesias. Noten que era la medianoche y Pablo sigue enseñando. El problema ahí no era cómo hacer al que las personas lleguen a la iglesia. El problema era cómo hacer para que las personas ya se vayan a sus casas. Era medianoche y nadie se iba. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a la iglesia con una hambre de la palabra. Esa es la actitud con que debemos venir a la iglesia cuando nos reunimos todos. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El bebé saludable necesita la leche maternal para crecer. Un creyente saludable es uno que desea la leche espiritual de la palabra de Dios. Y eso nos lleva al último punto. Demostramos el amor a la iglesia, primero con afecto, segundo con comunión y tercero con disponibilidad. El pasaje sigue con un relato de un joven sentado en una ventana en el tercer piso. Y las lámparas, el humo de las lámparas no dice por qué, pero algo le causa que se duerma mientras Pablo enseña y cae del tercer piso muerto. Y dice que Pablo se echa encima de él y lo revive. Hermanos, podemos ver que por 2000 años han habido creyentes que se duermen durante el sermón. Solo un paréntesis aquí acerca de las reuniones de la iglesia. Podemos ver ahora que las iglesias ya no se reúnen en sinagogas. Primero vimos que se reunían en templos, después se reunían en las sinagogas y ahora están reunidos en un lugar de 3 pisos. Era un lugar grande. Se reunían durante la semana en grupos pequeños en casas, pero el primer día de la semana se están reuniendo como iglesias en unos lugares más grandes. Bueno, pues este joven se llama Eutico. Estaba sentado en la ventana del tercer piso, se duerme. Dice el versículo 9 que estaba rendido de un sueño profundo. La palabra griega aquí conlleva la idea de que estaba peleando el sueño, estaba cabeceando como muchos pastores han visto en su congregación que se hace. Se cae y muere del golpe. Y Pablo se echa sobre él, lo abraza y lo revive. No vamos a entrar en detalle en este evento, por lo que quiero que noten aquí, hermanos, es la disponibilidad de Pablo para servir. Le espera un largo viaje el día siguiente. Es la medianoche y él no está en su casa descansando. Él no está preparando su viaje, sino que está en la iglesia ministrando. Y después que pasa esto con este varón, nos dice que no termina ahí, continúa enseñando. Dice el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Siguió ministrando a la iglesia hasta el amanecer. Hermanos, el tiempo que Pablo dedicaba a la iglesia era una demostración de su amor a la iglesia. Él siempre estaba disponible para ministrar al cuerpo de Dios. Hermanos, si tú amas algo, vas a estar disponible para eso. Nos hacemos disponible a lo que amamos. Cuando hay diferentes prioridades compitiendo por nuestro tiempo, a lo que decidimos darle prioridad es lo que más amamos. Lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida es lo que más amamos. Hermanos, Dios no merece nada menos que el primer lugar en nuestras vidas. No merece nada más, nada menos que lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro ser, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestro servicio, lo mejor de nuestras vidas. Nosotros pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre y merece lo mejor de nosotros. Él quiere todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, toda nuestra persona.
Lo que le damos a Dios, lo que le damos a su cuerpo, es el sacrificio de nosotros mismos. Romanos 12:2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestro cuerpo. Como dice un hermano, los que aman a Dios presentan sus cuerpos en la iglesia los domingos, llegan a la iglesia. Hermanos, el que ama a la iglesia no permite que nada limite su disponibilidad al servicio de Dios. Solo un punto más acerca de la disponibilidad de Pablo. Dice que enseñó hasta el amanecer. Cuando termina, es tiempo de salir. Y nos dice que sus otros compañeros se fueron en barco, pero él no se subió al barco. Versículo 13 dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así había determinado. ¿Por qué? Dice, queriendo él ir por tierra. Hermanos, Asón estaba como a 25 millas de Troas. Estamos hablando de aquí hasta allá abajo por Ontario. Pero Pablo decide, después de estar predicando toda la noche, él decide ir a pie en vez de ir por barco. ¿Por qué hace eso? La costumbre en esos tiempos era cuando un visitante que aprecias se estaba yendo de tu hogar, las personas con quien él andaba, los que le amaban, le acompañaban hasta salir del pueblo caminando. Me recuerdo la primera vez que salí de Honduras con mi esposa, me paró bien raro que toda su familia llegó al aeropuerto a despedirse. Y siempre ocurre, cada que nos vamos ahí todos tratan de llegar, pero es una muestra del afecto que tienen. Pablo decidió caminar, ¿por qué? Porque quería pasar más tiempo a la iglesia. Él quería estar ministrando a ellos en lo más que posible. Cualquier momentito que él tenía para dedicar a la iglesia, él quería estar disponible. Y ese viaje iba a caminar 25 millas. Y el pueblo no le iba a acompañar todo el camino, solo al principio hasta que salga del pueblo. La mayoría del camino lo hizo solo para pasar ese poco de tiempo con la iglesia. Hermanos, Pablo estaba a total disposición de la iglesia. ¿Por qué? Porque él amaba la iglesia. Él amaba la iglesia, deseaba pasar el más tiempo posible en comunión con los hermanos y hermanas. Y aún cuando se sube al barco, cuando llega a Asón, se van, navegan y llegan a Mileto, que es cerca de Éfeso. No tienen tiempo para parar a Éfeso, donde había formado la iglesia los últimos 2 años. Y dice el versículo 17, ¿qué hizo? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No podía llegar, así que llamó a ellos que lleguen a él, para él poder seguir ministrándolos, estar a su disposición. Hermanos, el que ama a Cristo se entrega a su iglesia, como Cristo lo hizo. Nuestro amor a la iglesia es testimonio de nuestro amor a Jesús. Nuestro amor a la iglesia es testimonio de la verdad del Evangelio. Y la próxima semana vamos a ver, una vez que se reúnen estos líderes de Éfeso, el cargo que Pablo le da a la iglesia cuando se despide. Hermanos, estas son las 3 maneras que demostramos que amamos la iglesia, que amamos el cuerpo de Cristo. Si amamos a Jesús, vamos a demostrar afecto a la iglesia, con palabras y con obras. Si amamos a Cristo, vamos a desear estar en comunión con nuestra familia espiritual. Vamos a necesitar vamos a apartar tiempo cada día. Será nuestra prioridad reunirnos juntos como iglesia para aprender de Él, para estar en comunión. Y si amamos a Cristo, vamos a estar siempre disponibles para la obra que Dios nos ha llamado a cumplir como iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Padre. Gracias, Padre, por tu amor que nos has demostrado, Padre. Que tú, Padre, no solo nos salvaste y nos abandonaste, sino que nos diste una nueva familia espiritual. Nos diste a tu Espíritu Santo para que podamos demostrar ese amor que tú nos demostraste. Padre, danos un corazón de amor, un corazón de afecto, un corazón que busca hacer obras y expresar nuestro amor de la iglesia.
Danos, Padre, un querer, un corazón que quiera estar juntos con otros creyentes, que queramos adorar, orar, aprender de ti juntos. Danos, Padre, un corazón de disponibilidad para estar siempre disponibles para cualquier obra que tu iglesia requiera. Bendice, Padre, cada persona que está escuchando mi palabra. Y si, Padre, gracias que tú me das el privilegio de estar aquí compartiendo tu perfecta palabra. Predicamos lo que tú nos enseñas, Padre, que nunca sea cosas de mí mismo, sino que de tu palabra. Bendícenos, Padre, el día de esta semana, Señor. Gracias por los que se han tomado tiempo para recargar sus baterías espirituales y prepararnos para esta semana que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana continuamos este capítulo y vamos a ver el cargo que Pablo le deja a su iglesia. Hasta la próxima semana.